El multimillonario susurró en árabe, pensando que la camarera no entendería. Su respuesta lo dejó atónito. ¿Y si un solo instante de supuesta ignorancia pudiera destrozar todo lo que creía saber de alguien? El resplandor ámbar del café de la esquina proyectaba largas sombras sobre las desgastadas mesas de madera mientras David Chen, un empresario de 42 años, se ajustaba la corbata de seda y susurraba con dureza por teléfono. Esta mujer no entiende nada. Podemos hablar libremente. Sus ojos se posaron con desdén en la camarera que rellenaba vasos de agua cerca. Su sencillo uniforme y su actitud tranquila sugerían que era solo otra empleada invisible en su mundo de negocios de alto riesgo. Pero Hila, de 35 años, había escuchado cada palabra, y su corazón se encogió al recordar la voz de su difunto padre, pronunciando esas mismas sílabas fluidas en árabe que la arrullaban de niña. Había pasado años, ocultando su origen, pero algo en la arrogancia de aquel hombre encendió una llama, que había mantenido enterrada durante mucho tiempo. ¿Desde dónde? ¿Nos ves esta noche? El Riverside Café había sido el santuario de Hila durante 3 años, un lugar donde podía pasar desapercibida y ganarse la vida honradamente mientras asistía a sus clases nocturnas de derecho. Los clientes habituales la conocían como la chica tranquila de ojos amables que nunca olvidaba cómo les gustaba el café. Pero nadie sospechaba que bajo su apariencia apacible se escondía una mente brillante, que dominaba 4 idiomas y tenía un título de prederecho de un instituto comunitario. Había aprendido desde joven que a veces sobrevivir significaba hacerse pequeña, invisible, insignificante. David Chen representaba todo aquello que había llegado a resentir en silencio de su adinerada clientela. Llegaba todos los martes a las 6:30 en punto, exigía la mesa de la esquina con la mejor vista y trataba al personal como si fueran muebles. Sus trajes a medida probablemente costaban más de lo que ella ganaba en 6 meses, y sus conversaciones telefónicas siempre parecían girar en torno a números con más ceros de los que ella podía comprender. Era el típico hombre que había heredado el imperio naviero de su padre y confundía la buena fortuna con superioridad personal. Sin embargo, esta noche era diferente. La complicidad habitual de David parecía tensa mientras se inclinaba sobre su teléfono, hablando en un árabe acelerado con lo que parecía ser un socio frustrado. El proyecto está en peligro. Estos estadounidenses no entienden las complejidades del mercado. Su voz tenía un matiz de desesperación que Hila nunca antes había oído. Mientras se movía entre las mesas, su oído entrenado captó fragmentos de una conversación sobre un negocio de construcción fallido, inversores furiosos y una fecha límite inminente que podría destruir su reputación. A pesar de su resentimiento hacia su arrogancia, algo en su tono le recordó a su propio padre durante esos últimos meses, cuando las facturas médicas amenazaban con consumir todo por lo que habían trabajado. Era el sonido de un hombre orgulloso viendo cómo su mundo se desmoronaba. El café bullía con su clientela habitual de la noche. Parejas mayores compartiendo cenas tranquilas, estudiantes universitarios encorvados sobre sus libros de texto y algunos empresarios comiendo algo rápido antes de irse a casa. El tintineo familiar de los platos y la conversación apacible creaban un ambiente cálido que solía brindar consuelo. Pero esa noche, sintió una tensión palpable mientras la conversación de David se acaloraba. Necesitamos una solución rápida o lo perderemos todo. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el teléfono, y por primera vez, desde que lo conocía, Hila vio el miedo reflejarse en su rostro. El imperio que había construido aparentemente se tambaleaba al borde del colapso, y su fachada cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Cuando el socio de David sugirió algo que lo hizo enderezarse, Hila se dio cuenta de que, inconscientemente, ralentizaba sus movimientos para escuchar mejor la conversación. Años de observar a sus padres inmigrantes desenvolverse en un mundo que a menudo pasaba por alto su inteligencia le habían enseñado a ser observadora, a escuchar no solo las palabras,
sino también las emociones que la sostenían. Algo importante estaba a punto de suceder, y el sutil cambio en el lenguaje corporal de David le indicó que la conversación de esa noche sería diferente a todas las demás. Mientras se acercaba a su mesa para rellenarle la taza de café, no tenía ni idea de que los siguientes momentos cambiarían sus vidas para siempre. La conversación de David tomó un giro más sombrío. Mientras Hila permanecía cerca de su mesa, fingiendo limpiar las superficies cercanas, su voz bajó a un susurro urgente. Pero los años que llevaba escuchando las historias árabes de su abuela habían adiestrado su oído para captar incluso las sílabas más suaves. El plan es simple. Culparemos a los trabajadores locales por las demoras. Su mano seguía sobre la mesa que estaba limpiando. Esto no era solo estrés laboral. Esto era algo mucho más preocupante. A través de la conversación fragmentada, comenzó a reconstruir una imagen de engaño deliberado de trabajadores inmigrantes, a quienes se estaban incriminando por retrasos en la construcción que no eran su culpa. Trabajadores como su propio tío, que había pasado décadas construyendo el horizonte de la ciudad mientras cobraba un salario ínfimo, una fracción de lo que merecía. Los estadounidenses se creen cualquier cosa sobre los trabajadores extranjeros. La risa de David era fría, calculada. La cafetera tembló ligeramente en las manos de Hila mientras la rabia crecía en su pecho. No se trataba de simples trabajadores abstractos de los que estaba hablando. Eran hombres y mujeres que enviaban dinero a casa para alimentar a sus familias, que trabajaban el doble por la mitad del reconocimiento que merecían. Algo mejor que ser convertidos en chivos expiatorios por alguien que jamás había trabajado un solo día en su vida. La voz de su padre resonaba en su memoria, contándole historias sobre la dignidad de todo trabajo honesto, sin importar el idioma ni el acento. La dignidad no reside en lo que posees, sino en cómo tratas a los demás. Era su dicho favorito, transmitido por su abuelo, quien había construido puentes con sus propias manos. David continuó maquinando, detallando cómo se podrían manipular los documentos legales para desviar la culpa, cómo las barreras lingüísticas impedirían que los trabajadores se defendieran eficazmente y cómo todo el embrollo podría desaparecer si tan solo encontraran a los chivos expiatorios adecuados. Cada palabra se sentía como un cuchillo clavado en el pecho de Leila, no solo por la injusticia, sino por la crueldad con la que descartaba a todo un grupo de personas como prescindibles. La cálida iluminación del café se volvió de repente fría y deslumbrante a su alrededor. Los demás comensales continuaban con sus tranquilas comidas, completamente ajenos a que un hombre tramaba destruir vidas inocentes a solo unas mesas de distancia, mientras conversaban sobre los postres. Hila pensó en las dificultades de su propia familia, en las incontables noches que sus padres habían pasado preocupados por conservar sus empleos, en cómo su padre había envejecido prematuramente por el estrés de sentirse constantemente infravalorado a pesar de sus habilidades y educación. Esta mujer no entiende nada. Podemos hablar libremente. David la miró con desdén mientras se acercaba a su mesa. Su suposición de ignorancia. El último insulto en una conversación repleta de ellos. Si este momento te conmovió, dale un me gusta al video. Algo dentro de Hila se rompió. La camarera silenciosa e invisible, que había pasado años mordiéndose la lengua y tragándose el orgullo, de repente encontró su voz. Años de investigación en la Facultad de Derecho le habían enseñado sobre fraude en la construcción, sobre derechos laborales, sobre las mismas leyes que David creía poder manipular. Mientras le servía la taza de café, tomó una decisión que lo cambiaría todo. La taza chocó contra el platillo con un suave tintineo, que pareció resonar en la conciencia de Hila, como la campana de inicio de un combate de boxeo.
David apenas levantó la vista, tan absorto en sus maquinaciones que no se percató del fuego que crecía en los ojos de la mujer a la que acababa de descartar como irrelevante. Ella se aclaró la garganta, suavemente, y cuando él finalmente alzó la vista, con leve irritación, ella habló en un árabe fluido y perfecto que interrumpió su conversación a mitad de la frase. Disculpen la interrupción, pero no puedo quedarme de brazos cruzados escuchando esto. El color se le fue del rostro a David como si le hubieran desconectado la corriente. Su teléfono se le resbaló de los dedos, repentinamente entumecidos, y cayó con un ruido sordo sobre la mesa mientras abría y cerraba la boca sin emitir sonido alguno. El arrogante hombre de negocios que acababa de conspirar para destruir vidas inocentes. Parecía un niño pillado robando galletas. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Hablas árabe?, tartamudeó en inglés, con la voz apenas audible. El corazón de Hila latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme, volviendo al inglés con un ligero acento que denotaba refinamiento culto, en lugar de la sencillez que él había supuesto. Mi padre me enseñó que el lenguaje es un puente, no un arma. También me enseñó que el valor de una persona no se mide por su posición, sino por su carácter. A su alrededor, el suave murmullo del café continuaba, ininterrumpido, pero en su pequeña mesa de la esquina. Todo había cambiado. Todo cambió. La fachada cuidadosamente construida por David se derrumbó al darse cuenta de que sus secretos comerciales más íntimos habían sido escuchados y comprendidos por alguien a quien consideraba inferior. Su imperio, construido sobre suposiciones y arrogancia, de repente se sintió tan frágil como papel de seda. No entiendo, dijo débilmente, aunque ambos sabían que lo entendía perfectamente. Esos trabajadores a los que piensas culpar, continuó Hila, con la voz cada vez más firme. Tienen familias, hijos, sueños. Trabajan el doble por la mitad del respeto, y merecen algo mejor que ser sacrificados por tu reputación. El peso de sus palabras pareció aplastar a David. Y por primera vez en años, se vio a través de los ojos de otra persona, no como el exitoso empresario que reflejaba su espejo, sino como el hombre que sus acciones revelaban que era. La vergüenza era abrumadora, agravada por el hecho de que esta revelación provenía de alguien cuya inteligencia y dignidad había pasado completamente por alto. Mi tío trabaja en la construcción, dijo Hila en voz baja, su ira ahora atenuada por algo más profundo. Decepción por en que se pueden convertir los humanos cuando olvidan su conexión mutua. Lleva 20 años construyendo la ciudad. Se merece algo mejor que tú. Plan. A David se le cortó la respiración. Jadeos superficiales mientras la magnitud de sus suposiciones se desplomaba a su alrededor. Esto ya no se trataba solo de negocios. Se trataba del tipo de hombre en el que se había convertido. Sin siquiera darse cuenta. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos. En los comentarios. El silencio se extendió. Entre ellos, cargado con el peso de la verdad. David miró sus manos, viéndolas. Por primera vez, no como herramientas de poder, sino como instrumentos que podían construir o destruir. La decisión de qué hacer a continuación definiría no solo su negocio, sino su alma. El silencio que siguió a las palabras de Hila se sintió como la pausa antes del trueno, preñado del peso de la revelación y la elección. Las manos de David temblaban mientras buscaba su teléfono, aún abierto a la conversación, que había revelado su verdadero carácter. La voz de su socio crepitó. A través del altavoz, distante e impaciente. David, ¿estás ahí? ¿Lo hiciste? ¿Perdimos la conexión? Por un momento,
David miró el aparato como si fuera un objeto extraño. Luego, con movimientos que parecieron sorprenderlo incluso a él mismo, levantó el teléfono y habló en un árabe claro y pausado. El plan ha cambiado. No culparemos a nadie. Encontraré otra solución. La explosión de ira en árabe de su compañera llenó el aire, pero David simplemente terminó la llamada y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Cuando miró a Hila, sus ojos reflejaban algo que ella no esperaba. No ira ni vergüenza, sino una profunda tristeza que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Mi abuela hablaba árabe, dijo en voz baja. Solía contarme historias sobre el honor, sobre tratar a los demás con respeto, sin importar su condición social. No he pensado en esas historias en 20 años. Hila sintió que su ira comenzaba a suavizarse, reemplazada por algo más complejo. Podía ver al niño pequeño que debió haber sido, escuchando la sabiduría de su abuela antes de que el mundo le enseñara que el poder importaba más que los principios. ¿Qué pasó con esas historias?, preguntó con suavidad. La risa de David fue hueca, autocrítica. Las olvidé en algún punto entre la escuela de negocios y creerme mis propios comunicados de prensa. Me convencí de que el éxito lo justificaba todo. Que la gente como... Se detuvo, las palabras se le atragantaron al darse cuenta de lo que casi había dicho. Gente como yo, terminó Hila, con la voz libre de acusación. Gente a la que usted asumía que era menos educada, menos valiosa, menos digna de consideración. La precisión de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Sí, susurró, la confesión pareció costarle todo. Lo siento muchísimo. Algo cambió en el ambiente entre ellos. Hila apartó la silla de enfrente y se sentó. Un gesto que habría sido impensable solo unos minutos antes. Mi padre solía decir que en el momento en que dejas de ver a las personas como individuos, pierdes tu propia humanidad. David asintió lentamente, comprendiendo, lo que inundó su rostro. Tu padre parece que era un hombre sabio. Era capataz de la construcción, dijo Hila, observando atentamente la reacción de David. Construyó la mitad de los edificios de este distrito del centro, pero la mayoría de la gente nunca supo su nombre. Murió hace 3 años, convencido de que el trabajo honesto y el trato justo eran las únicas monedas de cambio que realmente importaban. La transformación que se producía en el rostro de David era asombrosa. Años de insensibilidad parecían desvanecerse, revelando a alguien que tal vez había sido enterrado, pero no destruido. Quiero arreglar esto, dijo de repente, con una sinceridad desesperada. El proyecto, los trabajadores, todo. Pero no sé cómo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Hila lo observó fijamente durante un largo rato, buscando cualquier rastro de manipulación o falsa sinceridad. Lo que encontró, en cambio, fue a un hombre genuinamente horrorizado por su propio comportamiento, buscando una redención que no estaba seguro de merecer. Meses después, el sol de la mañana entraba a raudales, por las ventanas del mismo café de la esquina. Pero todo se sentía diferente ahora. Leila estaba sentada frente a David en su mesa habitual, no como camarera y cliente, sino como socios revisando los informes finales del proyecto de construcción, que casi había destruido tanto su fe como su humanidad. Los trabajadores, a quienes David había planeado culpar, no solo fueron exonerados de toda culpa, sino que recibieron bonos y reconocimiento público por su dedicación y habilidad. Los edificios están adelantados. Y por debajo del presupuesto, dijo David, deslizando el informe del contratista sobre la mesa. El equipo de tu tío encontró esas ineficiencias estructurales que mis ingenieros pasaron por alto durante meses. Hila sonrió, pensando en el orgullo de su tío cuando David se disculpó personalmente con él y con todo el equipo, ofreciéndoles puestos fijos en su empresa con salarios significativamente más altos. Él dice,
Eres diferente de otros jefes para los que ha trabajado. Tuve una buena profesora, respondió David, mirándola a los ojos, con una gratitud que no había hecho más que profundizarse. En los últimos meses, su amistad había crecido lentamente, basada en el respeto mutuo, en lugar de en suposiciones. David había descubierto que la aguda mente jurídica de Leila y su perspicacia cultural eran justo lo que su empresa necesitaba, mientras que ella había encontrado en él a un hombre genuinamente comprometido con el cambio. El café a su alrededor bullía, con la misma energía apacible de siempre, pero ahora David veía a las personas. En lugar del fondo, conocía a María, la madre soltera que se costeaba sus estudios de enfermería, y siempre preguntaba por sus hijos. Se había enterado de que el anciano señor Peterson había sido un veterano condecorado, y que el adolescente Jaque estaba ahorrando para comprar materiales de arte. Cada persona se había vuelto real para él como nunca antes. Recibí la carta de aceptación ayer, dijo Hila, sacando un sobre de su bolso. Beca completa para la Facultad de Derecho. El rostro de David se iluminó con genuina alegría. ¡Qué maravilla! Vas a ser un abogado increíble. Seguiré trabajando aquí los fines de semana, dijo, mirando a su alrededor en el café, que se había convertido más en su hogar que en su lugar de trabajo. Este lugar me enseñó que cada interacción importa, que nunca sabes quién te escucha ni que necesita oír. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando cómo la gente de la mañana se acomodaba a sus rutinas. David había aprendido a apreciar estos momentos de tranquilidad, a encontrar paz y sencillez, en lugar de perseguir constantemente el próximo acuerdo o adquisición. Las historias de su abuela habían vuelto a él poco a poco, gracias a las conversaciones con Hila sobre herencia, familia y los valores que trascienden las fronteras culturales. Gracias, dijo de repente, por ver en quien podía convertirme en lugar de solo en quien era. Hila extendió la mano sobre la mesa y le tocó brevemente la suya. Mi padre siempre decía que todos merecen una oportunidad para ser mejores que en su peor momento. Solo necesitabas a alguien que te recuerde a los mejores. Mientras recogían sus papeles y se preparaban para marcharse, David sintió una plenitud que no había experimentado en años. El imperio que había construido sobre suposiciones y arrogancia se había transformado en algo significativo, algo que elevaba a los demás en lugar de pisotearlos. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en ceros en un extracto bancario, sino en el impacto positivo que tenías en la vida de las personas. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más. A veces, los cambios más profundos comienzan con el simple acto de ver realmente a la persona que está frente a ti.